Si el Senado decide suspender al magistrado Jorge Pretel, sería un hecho inédito en 25 años de creada la Comisión de Acusaciones, cuya ineficacia ha sido de tal magnitud que ha sido llamada Comisión de Absoluciones. A Pretel se le acusa de haber pedido una coima de 500 millones de pesos para favorecer una tutela presentada por Fidopetrol en la Corte Constitucional. La tutela buscaba revertir un fallo de la Corte Suprema que obligaba a devolver 22.500 millones al departamento de Casanare por el incumplimiento del contrato con una carbonera. El abogado de Pretel, Abelardo de la Espriella, sostiene que todo se trató de una persecución política. Honorables senadores de la República, no hay nada más difícil para un litigante que defender a un inocente que ha sido condenado por una sociedad embravecida e indignada por juicios mediáticos que hábilmente se han encargado de desviar el curso de los hechos que verdaderamente ocurrieron. El jurídico cabeza del senador José Obdulio Gaviria, quien formó parte de la Comisión de Instrucción del Senado, pidió que se archivara el proceso contra Pretel por falta de pruebas, pero esa propuesta fue derrotada, motivo por el cual la plenaria del Senado está asumiendo el proceso. Si se decide en contra de Pretel, su caso pasará a la Corte Suprema de Justicia y él tendrá que ser declarado indigno y perderá su puesto en la Corte. Durante los 25 años, solo uno de sus aforados, el entonces presidente Ernesto Samper, fue investigado por la Comisión de Acusaciones, pero la plenaria de la Cámara archivó el proceso por falta de pruebas con abrumadora mayoría. El proceso contra Pretel es el primero que se hace contra un magistrado desde que se creó la Constitución de 1991. ¿El caso Pretel está reviviendo la ineficaz Comisión de Acusaciones? Bienvenidos aquí en Semana en Vivo y sí, este es un tema que, noticia en desarrollo, como decimos los periodistas, que hoy iba a tener un final, se pospuso. Ese final aparentemente va a ser el martes, que no sabemos cómo va a ser todavía el final, si realmente se va a empezar el proceso que terminaría con su indignidad o si no lo hacen. Ese es un tema que está todavía por verse, pero eso no nos quita a nosotros la intención del debate, porque el debate sigue siendo muy válido. Está con este caso reviviendo la Comisión de Absoluciones, ¿se acuerda? Que esa es la manera como nosotros le llamamos la Comisión de Absoluciones, que realmente es de acusaciones, porque como ustedes lo vieron, no hay un presidente, sino que el último, no solamente es el presidente Samper, Ernesto Samper, sino hace muchísimos años, creo que fue en 1958, cuando el general Rojas Pinilla fue declarado indigno por el Senado y además el juicio penal entró a la Corte Suprema de Justicia. Los debates en Semana en Vivo siempre son calientes y los invitados al de hoy son los siguientes. Nuestros invitados son Abelardo de la Espriella, abogado del magistrado Jorge Pretel, abro comillas. El juicio contra Pretel es un juicio histórico. Desde el juicio contra Rojas Pinilla, el Senado no tenía ante sí la responsabilidad de resolver la suerte de un alto funcionario del Estado. Cierro comillas. Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por Centro Democrático, abro comillas. El caso Pretel es el típico caso de una justicia politizada. Cierro comillas. Juan Carlos Esguerra, exministro de Justicia, abro comillas. Ha sido un triste episodio de indignidad. Cierro comillas. Rodolfo Arango, abogado y filósofo, abro comillas. La Comisión de Acusaciones tiene una oportunidad de oro para recuperar la dignidad política en Colombia, cierro comillas. Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, abro comillas. Si el mismo Pretel creyera en su inocencia, su defensa no estuviera basada en buscar inhabilitar a sus jueces, cierro comillas. Bueno, les agradezco esta cita aquí con este tema tan complicado porque en el fondo, más allá de este caso preciso del magistrado Pretel, la idea es avanzar un poco en si sirve o no esta institución que se creó en la Constitución, no, que viene desde antes de la Constitución del 91, como pasó, como ya se vio y que se utilizó, se recurrió a ella en el caso del general López, del general Gustavo Rojas Pinilla.
Pero yo por eso quería darle la primera palabra aquí al doctor Juan Carlos Esguerra. ¿Usted qué opina de este caso? ¿Por qué avanzó más que otros? Porque es curioso también, ¿no? También muy bien que avancen los casos, pero curiosamente solamente avanza uno, eso dice la oposición. Yo creo que tiene todos los, digamos, fierros para hacerlo, pero en fin, eso ha suscitado toda suerte de discusiones. ¿Usted qué opina? Pues la verdad es que ha sido una gran sorpresa para todo el país que esto haya avanzado en la forma que correspondería, aun cuando lo ha hecho con una lentitud pasmosa. Sí. Pero en todo caso, que haya llegado al punto al que llegó, pues habla bien de una comisión de acusación que está en deuda con el país de vieja data, que siempre ha sido inferior a sus responsabilidades y a su compromiso. Esta vez lo cumplió, me parece que como correspondía que lo cumpliera, y entonces a la denominación de que usted hablaba de la comisión de absoluciones habría que llamarla comisión de absoluciones -1. Pues sí, porque esta es la segunda vez que se utiliza realmente. ¿En cuántos años? En décadas. Sí, desde el 58, desde el 58. Antes de pasar aquí la palabra al doctor, aquí, perdón que lo tengo aquí, a Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático, yo le quería hacer una pregunta. El procurador Alejandro Ordóñez no fue hoy a la sesión y argumentó que él no iba a ir, primero que todo porque no habían respondido la carta que él había planteado, la carta que él había enviado al Senado, en donde pedía juicio de nulidad para el magistrado Pretel. ¿Usted qué opina de esta, digamos, de esta situación? Por un lado, el procurador que toma partido en defensa de Pretel. Me da pesar percibir esas expresiones de truculencias políticas para hablar en el lenguaje de la política o de tinterilladas para hablar en el lenguaje del derecho, que francamente me parece que no se compadecen con la trascendencia de lo que tiene en manos en este momento el Senado de la República. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que se hizo, con el juzgamiento, pero manejarlo de esa forma, es decir, que esto termine en unas solicitudes de nulidad sobre absolutamente todo, en unas recusaciones a prácticamente todos los senadores de la República, es decir, en los aspectos meramente procedimentales, vuelvo a usar términos jurídicos rabulescos, francamente me parece que es indigno de una causa, indigno del hecho de que está de por medio un magistrado de la Corte Constitucional y sobre todo la majestad y la dignidad que deberían corresponder a un magistrado de la Corte Constitucional. Tenemos aquí al doctor Abelardo de la Espriella. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, está en causa, ya lo tengo bien ahí en Skype. ¿Cómo está? ¿Qué tal, María Jimena? Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos sus invitados. Y permítame decirle que esto no finaliza el martes, esto apenas comienza. Este es un proceso que tiene un antejuicio político en el Senado y que eventualmente irá a la Corte Suprema de Justicia. Y yo la verdad prefiero que este tema esté en manos de abogados capacitados y no de jumentos como el señor Bedoya, que haciendo gala de una ignorancia proverbial cometió toda suerte de equivocaciones, nulitando y envenenando el proceso. Y me da algo de tristeza escuchar a dos reconocidos abogados que usted tiene en el set, hablando de que la comisión tiene que operar, que es el momento de rescatar la dignidad, y olvidan, por supuesto, que hay de por medio un debido proceso y una presunción de inocencia que ha sido maltratada y vejada de la peor forma. Y me causa hilaridad, por supuesto, que un exministro del presidente o expresidente Samper hable de la necesidad de que la comisión opere, y resulta que al presidente Samper en su momento le archivaron con todo lo que el país conoce, pero bueno, digamos que la consecuencia y la coherencia no son precisamente los mejores atributos de nuestra clase dirigente y de nuestros políticos. Yo no estoy tratando de atravesarme a nada, simplemente tengo que hacer mi trabajo, no puedo quedarme callado ante unas nulidades que saltan a la vista, que están envenenando el proceso y que por supuesto violentan la defensa técnica a la que tiene derecho mi defendido. Estamos en una democracia, estamos en un Estado social de derecho.
Entonces yo, digamos que no hago esto para agradar o molestar a nadie, simplemente hago mi trabajo. Y dicho sea de paso, me tiene sin cuidado lo que la gente piense. Yo cumplo con el deber que tengo de defender la causa de mi cliente y de, por supuesto, oponerme a esa serie de atropellos que redundan en un desconocimiento flagrante del debido proceso, repito, y eso es fundamental. Lo que diferencia a una democracia de un régimen totalitario es precisamente que se respeten las formas establecidas en el juicio. Sí. Pero miren ustedes, ni siquiera la indagatoria tiene una firma, ni siquiera se practicaron las pruebas, se cerró abruptamente el periodo probatorio, todo el mundo se rasga las vestiduras, nadie conoce el proceso. La gente pide justicia cuando es para ellos, pero cuando es otro, ahí sí que le venga el linchamiento encima. De tal manera que nosotros seguiremos dando la pelea, María Jimena, porque esto apenas comienza. Y a mí, como las corridas, pues me gustan los toros bravos. Y tengo todo el tiempo y la disposición para seguir dando la pelea, porque grave esto, María Jimena. Un día nos van a dar la razón. Y esta equivocación le va a salir muy cara al Estado colombiano y le va a salir también muy cara a los congresistas que han prevaricado. Y me refiero a que van a tener que sacar plata de sus bolsillos para pagar este atropello. Y acuérdese de mí, un día nos van a dar la razón. Y todos aquellos que lincharon a Pretel van a tener que pagar. Yo apuesto que usted va a ser el abogado de esa demanda. Pero por supuesto, eso no tiene problema. Está contemplado por la Constitución cuando hay una falla en el servicio judicial, como este caso, la obligación del Estado de responder. Yo no me invento las normas. Yo, a diferencia de muchas personas en Colombia, no guardo las normas, depende de mis necesidades. Yo me guío por lo que dice la ley. No, me parece muy bien. Rodolfo Arango. Yo creo que el tema es tan importante para el país por la relevancia que tiene, ¿no? El doctor Esguerra lo ha dicho muy bien, y es que aquí está en juego la dignidad de un cargo público de la mayor importancia. Un magistrado de una Corte Constitucional realmente simboliza mucho en un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, aquí hay un interés público en el tema. Entonces, uno entiende muy bien que el abogado que está involucrado tenga que defender al... Por supuesto, tiene pero que el procurador... bien su tarea, ¿de acuerdo? El procurador, también coincido que se ha desdibujado hace mucho tiempo. Este procurador es un procurador que definitivamente se escuda en el formalismo para hacer política desde el cargo, ¿no? Yo creo que eso va en desmedro de la institución, en repetidas ocasiones ha sucedido. Y yo creo que el caso debe servir es para que la población se empiece a acostumbrar a este tipo de debates, ¿no? ¿Hubo sí o no, en ese caso que está diciendo el abogado de la Espriella, hubo sí o no una violación al debido proceso en este caso contra el magistrado Pretel? Es que fíjese que de hecho el caso es problemático porque involucra dos ámbitos: el ámbito del juicio político y el ámbito del juicio jurídico. El caso jurídico es por delitos comunes, es una concusión. El único que puede decidir ese caso es la Corte Suprema de Justicia si la salvaguarda que hay en el Congreso le da cabida a que la Corte llegue a conocer ese caso. ¿Para qué es esa salvaguarda en el Congreso, que es muy intrincado? Pasa por la Cámara Primera, la acusación, es como un juicio político. De acusación, exacto, es un juicio político. Es un juicio político. Y en este caso interesante es que parece ser que el escrito que se le presenta por la comisión, aquí ya es de instrucción del Senado, no hay que confundirla con la de la Cámara. Esta comisión de instrucción del Senado pasa en su informe a la plenaria que, como es un delito común, es la Corte Suprema la que debe decidir. Hay evidencias suficientes para ello. Hay una persona condenada en lo penal que está involucrada en los hechos. Y para salvar la dignidad de la institución, ¿no? La Corte Suprema debe tomar una decisión. Ahora, en el caso de la indignidad, eso está por verse. Si que es un juicio político que comenzaría ahorita. Si el Senado María Jimena, decide... perdón, una interpelación. Yo una cosa te la voy a dar, pero después de esta pausa. Después de esta pausa te la voy a dar con mucho gusto. Gracias, con mucho gusto, con mucho gusto.
Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo quería, antes de dar la palabra al doctor de la Espriella, pues está Nacho aquí que está haciendo cola, le pediría al doctor de la Espriella que sigamos en orden y yo después le doy a usted la palabra. Bueno, Quería entonces ya no es una interpelación. pero una aclaración después de esta interpelación. Cuéntenos cómo es el procedimiento, qué es lo que va a pasar en este momento si se da el juicio político y el juicio penal en la Corte. Exacto. El Senado en pleno tiene que tomar una decisión frente al informe de la Comisión Instructora. Sí. Y el Senado puede decidir, por ejemplo, aquí hay un delito común, es la Corte Suprema de Justicia la que lo debe juzgar y yo simplemente no hago más y queda la cosa así. Eso podría decir. O puede decir, no, además se merece un juicio político de indignidad y tramitar el juicio político en el Senado. Esa es una decisión que tiene que tomar la plenaria del Senado cuando llegue a tomar... ¿Y cuándo debería dejar el cargo si eso se... Si la plenaria del Senado, por mayoría, decide que pasa el caso de la Corte Suprema, suspende al magistrado. Queda suspenso del cargo. ¿Hasta qué? Hasta que lo juzguen, ¿no? Hay un debido proceso, él tiene derecho de defensa, ¿no? Pero queda suspendido, no tiene que renunciar, está suspendido del cargo. ¿No? Puede ser que que la Corte Suprema decide que no hay evidencia y precluye el proceso, el magistrado pueda asumir de nuevo su cargo. Eso sería perfectamente posible. Pero claro que se le vence ya en octubre. Así es. En octubre. Ya le voy a dar a usted la palabra, pero Nacho quería hablar. Pues obviamente yo no veo las cosas jurídicamente. Yo lo que veo es que hay una serie de hechos expuestos que van más allá de lo que la minucia y el examen forense da unas pruebas de un apartamento del Club El Nogal, de la oficina del doctor Pretel, de una grabación si fue o no fue legal. Para, digamos, la opinión pública, los hechos simplemente existen y no solo existen esos hechos, existen más hechos, existen unos cuestionamientos muy fuertes y muy onerosos para el país en relación con tutelas. Existe, eso lo documentamos nosotros personalmente, una invasión abusiva de un parque natural. Existe sospechas de fosas comunes en propiedades del magistrado. Entonces ahí hay una serie de elementos que impactan a la opinión pública. Yo lo que esperaba era evidentemente un juicio político, no un juicio criminal con todos los perendengues, porque se trata de una figura política. Y especialmente esperaba ver a un magistrado, un presidente de la Corte Constitucional, es decir, el abogado de abogados defendiéndose. Pero bueno, él dice que no pudo... María Jimena. No. Sí. Bueno, no. Antes, Eduard, y tú lo haces después. No, yo quiero llegar... Eduard en todo proceso debe existir la verdad. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Yo soy miembro de la Comisión de Absoluciones. Bueno, pero está de acuerdo conmigo. De hecho, después hablamos, ojalá, del tema, porque es un tema grave y además me pareció aún más grave que se haya declarado inexequible la Comisión de Afurados. Pero bueno, eso es para otro cuento. Wow, bien. Estamos de acuerdo. Busquemos qué fue lo que realmente pasó. Yo le dije en su momento al representante de Bedoya en la comisión, le dije, necesito que usted nos explique objetivamente cuáles son las pruebas contra este señor magistrado. Nos dijo que había 25 testimonios, todos de referencia. ¿Qué es un testimonio de referencia? Y usted no me puede dejar mentir en eso. Que yo los vi a ellos dos hablando, pero nunca supe qué se dijeron. Nunca dije a usted, por ejemplo, ministro, y en esto, con todo el respeto, usted me pidió 500 millones, o 100 millones, o 20 millones. Nunca en el proceso inicial y hasta ahora se ha demostrado eso. Y nosotros empezamos a hilar delgado. Entonces yo llegué y le dije a la comisión, pero venga, aquí hay otros magistrados que debieron acudir de acuerdo al artículo 110 del Código Penal
a denunciar estos mismos hechos. Inmediatamente hubiesen tenido conocimiento. Entonces encontramos que algunos magistrados se quedaron calladitos, con la boca calladita. Y aquí hay que entender dos cosas, María Jimena. Lo netamente técnico, que son los 25 testimonios de referencia, los 3 informes de policía judicial, que deben probar algo, y es la autoría y la responsabilidad de acuerdo a la ley 599. Eso está en veremos. Pero ahora vayamos a lo netamente político. Yo sí quiero decirle, María Jimena, y en verdad al país, que cuando yo empiezo a ver es una presión del gobierno nacional y de la Fiscalía General de la Nación al señor representante del Partido Liberal. Yo le dije, tenga cuidado porque usted está aprobando algo donde tienes que probar. ¿Pero del gobierno a través de quién? La Presidencia de la República. Hay algo que el país no sabe y que tiene que saberlo y tiene que investigarse. ¿Por qué una asesora de la Presidencia de la República estaba el día que se votó en comisión de acusación ese proyecto? ¿Por qué? Entonces, y más elementos políticos, por ejemplo, temas que ustedes no saben. Me le acerco al presidente de la Cámara, al doctor De Luque, y le digo, doctor De Luque, hay proyectos que son necesarios aprobar, ¿cuál va primero? Lo primero que va es lo del magistrado Pretel, pero perfecto, téngalo bien. Duramos varios días. No, al contrario, hay que priorizarlo. Por eso, sí. Pero no hay que priorizar la agenda legislativa por un capricho o por una orden de la Presidencia de la República. Pero usted puede asegurar eso, que fue una orden de la Yo puedo decir que el señor De Luque me dijo a mí y me lo manifestó, aquí la prioridad para el gobierno es que salga el caso del magistrado Pretel. Para eso, simplemente hay que decir que aquí hay que buscar la verdad. Y yo siempre he dicho algo, yo no espero que a mí me den más de lo que yo me merezco. Y en este caso se necesita, como conclusión a este tema, garantizar el debido proceso para que por lo menos eso dure 5 minutos en la Corte Suprema de Justicia. El debido proceso no se le garantiza porque él no puede ir a hacer su alegato en la comisión de acusaciones. Por varios factores. Mire, algo que me acuerdo que le dije a los compañeros de bancada, le dije, mire, lo más transparente es que todos los colombianos sepan qué está pasando ahí y que el doctor Bedoya, ante las cámaras de televisión, permitan y diga por qué a este señor Pretel se le debe acusar o no se le debe acusar. Eso es lo más transparente. Quiero decirle algo, María Jimena, nunca nos lo permitieron la Unidad Nacional. Pero eso no, bueno, eso tiene que ver con garantías, Pues, o sea, un abogado, el abogado el acusado puede aducir que hay nulidades, pero quien va finalmente a tomar la decisión es la Corte Suprema de Justicia. Aquí lo importante es que también está de por medio el honor de un cargo, y entonces también hay un aspecto político de la mayor relevancia para un Estado. Entonces, ese doble papel de la comisión de acusaciones la que la pone en esa disyuntiva. Es político y... Es político y es jurídico. Quien define lo jurídico es la Corte Suprema de Justicia. Ya pasa. Todo tuyo. No, porque es todo un acervo probatorio. Sigue. O sea, estos probatorio la mayoría optó por acusar. Abelardo. Pero entonces, no puedo quedarme callado ante tamaños exabruptos que se han señalado aquí. El profesor Arango, que además es abogado y filósofo, ha dicho que estando condenado Víctor Pacheco, hay que ir por Pretel, palabras más, palabras menos. Para que el país lo entienda. No. Hagamos una aclaración, Abelardo. Él no dijo eso, dijo que ya había un condenado por ese caso. Por eso. Ese es distinto. Que no es el mismo caso. Sea preciso. No es el mismo caso. Allí está la confusión. Debe ser preciso. A ver. Pero déjenme hacer la interpelación porque así es imposible. Listo. A ver, él dijo que había un condenado por ese caso. Imagínese si eso cree un profesor universitario que además es abogado y filósofo. Resulta que Víctor Pacheco está condenado por tráfico de influencias de particular, pero por haber influido a los magistrados Rojas y Palacio para seleccionar la tutela. Sala de selección en la que no participó Pretel. Miren la equivocación tan grande. Luego viene el señor Ignacio Gómez
que yo entiendo que él esté más preocupado por unos hechos, que no haya que revisar el tema a la luz del derecho porque él no tiene la formación de abogado. Eso lo entiendo y de alguna manera lo excuso. Pero resulta que los procesos no se fundamentan en chismes, en noticias de prensa, sino en pruebas. Exacto. Y para que el magistrado Pretel sea declarado indigno, debe haber una relación causal directa entre esa indignidad y la comisión de un hecho delictivo o de un hecho que resulte abiertamente antiético, abiertamente contrario a lo que debería ser el comportamiento de un magistrado. Y eso no se ha probado. Es decir, a Pretel no lo pueden declarar indigno si no hay prueba para ello, porque les parece que una noticia de Ignacio Gómez o un artículo de tal o cual periodista dijo tal cosa. Mire, el señor Montealegre, que tan preocupado estuvo por este proceso, allí vimos en el Capitolio Nacional revoloteando a su vicefiscal Perdomo, presionando para que se incorporaran pruebas cuando se había vencido el periodo probatorio, aseguró ante las cámaras del noticiero en el que trabaja el señor Gómez que las manos de Pretel estaban untadas de sangre. Un año y medio después, no hay una imputación contra la esposa de Pretel. Y hemos podido recaudar de la mano con el apoderado en esta causa, que es el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, muchísimos testimonios y evidencias que dan fe de que esa es la diferencia, doctor. Esa es la diferencia. Yo tengo los certificados de libertad y tradición con el nombre de la doctora Marta Ligia Patrón, con el nombre del doctor Pretel. Tengo las actas de inspección sobre sus afectaciones al medio ambiente. Tengo la historia del predio completa. No se trata de derecho penal, doctor. En este caso es notarial. En este caso hay justicia y paz. Eso no se ha juntado. No es un problema de ponerle zancadillas a la prueba, sino de evidenciar los hechos públicamente. La opinión pública no entiende su asunto primero procesal. bajémosle bajemos a los ánimos porque has podido hablar, A Ignacio lo entiendo. Un noticiero que se ha dedicado a atacar a Jorge Pretel, él necesita la cabeza de Jorge Pretel para tener una justificación. Pero bueno, el tema es de derecho. Yo le voy a pedir una cosa, doctor, y con todo el respeto que usted me merece. Yo prefiero que este debate, y eso lo hacemos siempre aquí en Semana en Vivo, no se vuelva un tema personal con cada una de las personas con que usted está hablando, lo hiere personalmente. Realmente la importancia es el tema de su defendido, que es el señor magistrado Petro. No, lo que le estoy diciendo es que lo llamo es a un diálogo acorde. Mata el cartel. Sí, tranquilo, sin ninguna. El que brincó fue Ignacio Gómez. Lo llamo, claro, doctor, es que usted me estaba mencionando reiteradamente. El tema usted me estaba llamando, se estaba dirigiendo a mí, yo le contesto con amabilidad. Mire, bueno, es que Ignacio no tiene la posibilidad de entender el tema jurídico, pero más allá de las consideraciones que él tenga, y usted es de la opinión pública, doctor, estamos en dos mundos diferentes. No, por eso, pero yo creo que si uno respeta a la otra persona, yo creo que nos podemos entender muy bien. Estoy respetando a nadie. No, señor, pero bueno. usted no está respetándolos, pero yo lo invito a que lo respete para que podamos hacer un diálogo con altura. Si le parece. Yo no tengo problema. Bueno, muy bien, me parece muy bien. El que brincó y alzó la voz fue muy bien. Gómez. No. Perfecto. No tengo problema. Muy bien. Con altura todo se puede. Sin altura no se puede. Ya volvemos después de esta pausa. Estamos en Semana en Vivo. Creo que ahí volvemos aquí otra vez, aquí respiramos profundo, ¿sí? A ver, respiramos profundo, hicimos yoga nidra. Muchas yoga gracias. Nidra, y la palabra para Nacho. Yo creo que hay unos elementos que la opinión pública ha venido conociendo y no ha venido organizando. Hay informes de parques nacionales naturales, hay versiones de Justicia y Paz, hay tradición y libertad en unos inmuebles,
hay transacciones notariales, hay imágenes, hay una serie de hechos que la opinión ya tiene frente a los ojos. Creo que el caso de la discusión interna, la discusión entre dos personas, precisamente por el tipo de delitos, diría yo, es un delito que requiere confidencialidad. Entonces la prueba lejana, la prueba indirecta termina siendo lo más directo para probar ese tipo de cosas. Estamos hablando de la grabación. Estamos hablando de un caso diferente a los casos que yo veo que son el grueso, con base en el cual la opinión pública se forma un juicio sobre el entonces presidente de la Corte Constitucional. Son hechos que la opinión pública, en primer lugar, tiene derecho a saber y, en segundo lugar, afortunadamente, conoce de volumen. Entonces, creo que lo esperable ahí es una solución política o jurídica o la que sea a una incertidumbre que hay, porque la información existe y es de dominio público. Sí, claro. Y eso es el proceso. Pero, perdón, Eduardo. Abogado. No, primero, pues, yo creo que aquí estaba diciendo fuera de cámaras que esto parecía una pelea de niños y yo era el más chiquito. Sí. Pero creo que aquí, vuelvo e insisto, hay que buscar la verdad procesal, pero dando garantías. Y yo creo que en eso todos debemos estar de acuerdo. Las garantías, porque es que yo siembro, pero después voy a recoger. Y por eso uno tiene que ser objetivo en este aspecto. Y les decía a ustedes, primero, son dos temas completamente diferentes. Y con esas pruebas sería bueno que la comisión mirara todo el entorno y asumiera competencia sobre esos temas que usted, Nacho, trae, que son muy delicados también. Y que tendrá que el abogado de la Espriella y el doctor Pretel defenderse como corresponde en derecho. Por eso yo aquí, todo lo transversal tiene que ser el derecho. Ahora bien, tenemos que entender que la justicia, y para mí esto ya es un tema crítico, debe estar por encima de la política. Y lo he defendido. Y por eso acompañamos, doctores Guerra, varios proyectos de ley, la Comisión de Aforados, y votamos positivamente como oposición. Porque es que algo que le ha hecho daño a este país es politizar la justicia. Sí, yo también. Es decir, usted es de tal color, entonces a usted lo judicializo. Ah, pero usted es mi amigo. No, yo a usted se la tapo. Eso le ha hecho mucho daño al país. Y por eso, insisto, debemos trabajar en eso todos como colombianos y desde la sociedad civil y desde los diferentes partidos políticos. Doctores Guerra, ya saliendo pues del caso... no, sobre todo en el caso de Pretel, es que se me acaba de ocurrir una pregunta porque usted de alguna manera la planteó antes de comenzar el programa. ¿Qué hubiera pasado si el magistrado Pretel decide renunciar antes y dejar que su proceso siguiera sin ningún problema y las cosas serían distintas o serían parecidas o serían... ¿Qué habría pasado? Serían infinitamente mejores. Yo creo que no necesariamente era requerida una renuncia. Podía haber pedido que se apartara del cargo mientras palos iban y venían en relación con el adelantamiento de estos procedimientos ante la Cámara primero y ante el Senado después. Es que, de nuevo, estamos hablando de la majestad del cargo de magistrado de la Corte Constitucional de la República de Colombia, con lo que eso significa. Y eso tiene que estar por encima de consideraciones personales como las que aquí han estado de por medio. Yo pienso que si él, en una expresión de dignidad, que era la que correspondía a quien desempeña un cargo de esos, hubiera dicho, esto, aun cuando es una equivocación, aun cuando yo estoy convencido de que soy inocente, etcétera, etcétera, lo cual es respetabilísimo, afecta la dignidad del cargo que yo desempeño, por cuenta de eso voy a retirarme transitoriamente mientras se adelante el proceso. Pero seguir colgado del cargo de magistrado de la Corte para efectos, inclusive las dificultades de las salas, no, y además en donde, parece que claro, iba muy poco los enfrentamientos con sus colegas que sostienen la tesis contraria, que piensan que él debería haber hecho dejación de la magistratura de la Corte, y luego lograron que por fin se quitara de la presidencia. Es decir, cosas que no deberían ocurrir en una institución de la grandeza y de la majestad que le corresponde
repito, a la Corte Constitucional de la República de Colombia, que ha ido haciendo a lo largo de 25 años un nombre, un prestigio mundial muy importante, y prestigio y nombre que dependen en muy buena medida de quién esté desempeñando los cargos. Puede haber equivocaciones jurídicas, pero me parece que no puede haber dudas de carácter ético que se ciernan sobre quienes desempeñan esos cargos. Y comparto íntegramente la posición del doctor Esguerra. Es una posición republicana y eso le falta mucho al país, ¿no? Y es que una cosa es lo jurídico y para eso son los abogados y tienen todo el derecho de intentar defender su cliente y sacarlo avante, inocente, pero otra cosa es la dignidad de un cargo de una alta magistratura y en ese sentido eso es lo que hay que cuidar en este caso. Él mismo, Pretel, con estas evidencias, sin meterse en lo jurídico, había suficientes elementos de tipo ético para que él diera un paso al costado y no afectara a la institución. Eso no lo hizo. Entonces, él contribuye a que se enrede la película y se convierta en un problema supuestamente procedimental, supuestamente jurídico, como aquí el representante lo aduce, y entonces se enreda el cuento. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa: si somos demócratas, en la comisión de acusaciones hubo unas votaciones y salieron avante las acusaciones. Por eso pasó el caso al Senado, si no, no hubiera pasado al Senado. Y en la comisión de instrucción del Senado hubo un informe que decía todo esto es nulo, de José Obdulio Gaviria, y ese informe fue vencido democráticamente y por eso llegó a la plenaria del Senado. Entonces, si uno respeta las instituciones, independientemente de quién tenga la verdad, eso lo definirá la Corte Suprema de Justicia, tiene que aceptar esas decisiones mayoritarias, porque lo que está en juego es muy problemático y es que hay el argumento del uribismo que aquí es una persecución política. Que es lo que hay dice una andanada organizada desde el gobierno y eso sí daña al país, daña profundamente el país porque envenena y venimos de épocas violentas y eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Para eso son las instituciones. Esas posturas, ese argumento que esboza el profesor Arango, con todo respeto, es para quedar bien con la galería, porque aquí lo que importa es que se respete el debido proceso. Y es innegable que ha habido una injerencia de verdad nefasta por parte del gobierno y del exfiscal Montealegre para presionar el proceso contra Pretel. Lo que ha buscado Julián Bedoya es catapultarse sobre las cenizas de Pretel. Les ha importado un demonio el procedimiento, les ha importado un demonio el debido proceso. Y esta es la cortina de humo perfecta. El caso de Pretel es la cortina de humo perfecta para un gobierno que no encuentra cómo tapar su ineptitud y sus desafueros, de tal manera, María Jimena, que negar que esto ha sido manipulado políticamente es un absurdo, porque pero si te hago la pregunta, te hago una pregunta. Perdón, María Jimena, perdón, y concluyo con esto. Si Pretel no hubiese sido ternado por el expresidente Uribe, otro gallo cantaría. Si Pretel no fuera conservador y godo, si se quiere, y defendiera unas posturas con las que yo no estoy de acuerdo en lo personal. Pero ¿no te parece que otra eso sería la historia? Pero a ver, yo te digo sinceramente, me parece que eso es complicadísimo. Yo entiendo que tú eres el defensor del magistrado Pretel, pero decir que este es un caso totalmente sesgado porque no hay ninguna prueba de lo que pasó, ni que se inventaron todo lo que, digamos, lo que hace parte de un proceso que está hoy en el Senado, ¿no es un poco exagerado decir que todo esto se debió a que se reduce a que él es uribista? ¿Eso es lo que tú estás diciendo? A ver, bueno, pero a ver, esa es la suma de muchas cosas. También hay unas posiciones ideológicas que ha tenido Pretel que le han granjeado la animadversión de muchos sectores. ¿Pero cuáles posiciones ideológicas con personas? Pero a ver, la defensa de los indígenas de ¿Pero cuál tema de la paz? Pero a ver, si me van a preguntar, me dejan hablar, porque si habla Gómez, si hablan ustedes, déjenme contestar y con mucho gusto yo les digo lo que pienso y ustedes serán libres de aceptarlo o no. A ver. Ni más faltaba. Hombre, el representante invitado por usted hoy ha señalado que había allí en el recinto de la Comisión de Acusaciones un asesor. No es un secreto tampoco que el ministro Cristo ha llamado a muchos parlamentarios a pedirle la cabeza de Pretel. Alfredo de Luque también fue instrumentalizado por el gobierno para eso.
el señor Montealegre presionó y amenazó a los miembros de la comisión de acusaciones. En Venezuela hay instituciones, hay unos jueces que tienen preso a Leopoldo López, pero no por ser jueces y por ser una institución aparentemente democrática, son democráticos. Evidentemente eso también es un atropello. Pero mire, María Jimena, al final este proceso va a llegar a la Corte Suprema y yo confío en que en manos de abogados, de expertos, y no de gente que se deja guiar por chismes, porque además fue instalado en el inconsciente colectivo la idea de que Pretel era culpable sin siquiera conocer el proceso, que lo conozcan personas pues yo que espero evidentemente van a estudiar que respeten la decisión. Eso es importante, eso es importante. Claro que la vamos a respetar, pero también tenemos el derecho a ejercer todas las acciones que la ley nos entrega para ello. Yo no me he inventado la ley, no me he inventado el procedimiento, estoy haciendo mi trabajo. Que no les guste a muchos sectores de la sociedad, pues eso es problema de ellos. Yo no vivo de lo que dice la gente. No, pero no estamos diciendo que no nos gusta. Yo hago mi trabajo. No estamos diciendo que no nos gusta. María Jimena, no seas tan susceptible. No estamos diciendo que no nos gusta. De la sociedad, no me es. refiero a otra gente. Ese no es el tema hoy. No, el tema hoy no eres tú. No, pero no. No, en serio, no estamos en esto. Claro. No, de verdad. Pero María Jimena, ya para continuar con el debate, yo creo que es rechazable desde cualquier punto de vista judicializar la política y politizar la justicia. ¿A qué voy con esto? Perdón, abogado, perdón un momentico. Porque es que es rechazable que usted lo haga como que el gobierno lo haga. Para ambos es rechazable. Porque aquí estamos hablando sobre temas probatorios y para mí, como miembro de la comisión de acusación, mi único camino debe ser la ley. Así es. Desafortunadamente no pasa. Desafortunadamente no pasa. Esa es para mi ética y así lo veré durante todo el resto de mi vida. Pero no para todos, desafortunadamente. Pero hay un punto ahí importante. Algunos en el país han sostenido la tesis, y de pronto su afirmación lleva al equívoco, de que mi ética es la ley. O sea, reducen la ética a el cumplimiento de la ley. Perdóneme, termino la idea. Y es esto, y es que si la ética fuera la ley, pues ¿para qué la ética? Hablemos de la ley. Y no habría juicio de indignidad. No, aquí no se hablaría de dignidad. Por eso lo que dice Nacho aquí es totalmente pertinente. Porque el juicio también es un juicio político. El juicio político consiste en saber si ese señor, que no se separó del cargo por propia voluntad, es digno de mantener ese cargo. Entonces es una cosa difícil porque se mezclan los dos juicios. El juicio jurídico va por un canal y ustedes pueden tener la razón a la postre. Profesor, pero le puedo hacer una interpelación pequeña porque usted dice temas que son muy interesantes en el debate. Desafortunadamente aquí hemos encontrado, y yo estos 2 años he encontrado que definitivamente no hay separación de poderes. Pero quiero llegar a algo que usted dice que ¿En estos 2 años? Pues, o sea, yo venía de creer realmente que sí podemos luchar por un país y aún sigo luchando por el país. Pero después damos ese debate, María Jimena, sigamos centrados, por favor. Tú sí te mantienes. Yo soy Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Efectivamente, aquí hay varios valores. O mejor, la ética de mi buen nombre, que debe ser respetable para el magistrado Pretel, ¿sí? Pero también yo sí creo que la construcción de la ley es una construcción entre todos, y usted como filósofo lo debe saber. Y en ese orden de ideas, nosotros sí tenemos que tener unos principios alrededor de lo que nos manifiesta la ley. Y para concluir, desafortunadamente o afortunadamente, tómelo como usted quiera, ese juicio político tiene que estar basado en derecho. Correcto. Y ahí viene el gran debate. Pero mire, le pongo un caso. Le voy a poner un caso, y aquí al doctor que nos está escuchando, y es este. Puede suceder lo siguiente, y es que la Corte Suprema de Justicia anule el proceso, ¿no? Puede suceder. O que lo absuelva al magistrado. O que lo condene. ¿Cierto? Y que el Senado lo declare indigno y lo destituya. Y eso es perfectamente posible. Pero ahí viene un tema procedimental. Déjeme terminar. ¿Por qué? Sí, Porque eso es posible. Porque el Senado, evaluado todo,
toma una decisión política después de un procedimiento, por supuesto. Porque es político. Que falta que se surta al interior del Senado. Pero puede llegar a la decisión a que hay una indignidad política y destituirlo. Así después lo absuelvan penalmente. Eso es totalmente posible. Hay un tema procedimental que yo quiero dejarle claro. La indignidad se da a partir de que se surte la votación. Sí. Claro. No después de que antes. la Corte la haya condenado o lo haya absuelto. No depende de el lo penal. próximo martes. No depende de lo penal. No depende. Penal, Exactamente. ese es el Estamos de Pero acuerdo. esa indignidad tiene que estar, y ahí sí nosotros tenemos que mirar si para unas cosas nos acomodamos y para otras no. Ahí viene un hilo Claro. muy delgado, y es que esa indignidad tiene que estar basada en pruebas. ¿De acuerdo? Claro. En Va a haber pruebas, un proceso. no más. Y va a Tal haber cual. un proceso dentro del Senado para Pero llegar el al martes, juicio de indignidad. el martes Comienza. es cuando inicia la indignidad. Chao. Pero puede ser un María Jimena, Hay una perentorio. suspensión del cargo. Hay Primero una es suspensión No, del cargo. a ver, Y inicia una el vez se proceso. vota, inicia la indignidad y se aparta como consecuencia del cargo. María Jimena. Bueno, muy bien. Sí, Ya es procedimental, derecho. toda... María Jimena, Sí, yo sí, sí. desde el principio de este proceso le dije, les voy a revelar una infidencia. Le dije al magistrado Pretel, hombre, renuncie. No tiene sentido que usted esté en una corte en la que muchos de sus compañeros, que se supone son el sumum de la constitucionalidad, Y el daño le que- estén violentando una cosa tan elemental y obvia como el debido proceso. Él me dijo, no lo voy a hacer porque eso sería reconocer algo que no hice. Falso. Yo prefiero inmolarme si es necesario, pero no estoy dispuesto a ceder ante una infamia tan grande como la que me han montado. Y por supuesto que hay detrás de todo esto un montaje que ha sido instalado, repito, en el inconsciente colectivo con el único propósito de llevar a Pretel a que sea un chivo expiatorio. Mire, todo el mundo se quiere lavar las manos y la cara con Pretel. Ahora resulta que Pretel es el causante de la tragedia nacional. No, Ahora resulta que Pretel es lo peor que le ha pasado a Colombia. Entonces, el Congreso cree que llevando a Pretel a un linchamiento, la opinión pública lo va a reivindicar. Todo lo contrario, el proceso, el Congreso puede revivir a Jesucristo y seguirán No. para muchos de la opinión Bueno. pública, que no para mí, siendo los culpables de todos los males. Usted ya comparó Al a Pretel con Jesucristo. al final, Eso ya me parece lo máximo. Al final, María Jimena, Sí. lo que importa es que en un proceso de esto sea un juicio por indignidad, Sí. o sea un juicio por una causa penal. Lo que debe haber es un nexo causal entre la comisión de ese hecho y el comportamiento, por supuesto, en este caso el magistrado Pretel, cosa que no ocurre porque el mismo representante Es que no se ha dado. Julián Bedoya No se ha dado. Esa reconoció, es la falacia. escúcheme, en la acusación Bedoya reconoció que no hay prueba directa contra Jorge Pretel. Eso es una abominación. de un Bueno, eso cárcel se va a militar. ver en Pero el bueno, juicio ante el que sigan con el atropello, porque al final la justicia va a resultar victoriosa, se lo aseguro. Mire, Bueno, no muy solamente bien. se hace justicia cuando se absuelve, cuando se condena al culpable, María Jimena, sino también cuando se absuelve al inocente y en mayor medida. Y créanme, el tiempo nos va a dar la razón Muy y bien. vamos a aclarar esta situación porque no hay una sola prueba contra Jorge Pretel. No pidió la selección, no votó, ni siquiera habló con los magistrados de la tutela. ¿Cómo puede ser posible que esto sea sostenible en el tiempo? Eso, lo es. créame, no va a pasar. Muy bien. Yo quería finalizar el tema con una perspectiva pues más allá del solamente este caso, que yo creo que sí es importante, pero no tanto como dice el doctor Pretel, pero es emblemático, en el sentido de si es De la eficaz... Espriella, María Ah, perdón. Está un poco confundí, enredadita. perdón. Tranquila. Del Pretel. Yo quería preguntarles a ustedes cuál es la perspectiva de la Comisión de Acusaciones, porque mucha gente piensa, "Bueno, está cambiando el viento aquí, estamos mejorando", o no, o esto es una estrella fugaz, porque si es solamente que va el magistrado Pretel a hacer, digamos, el ejemplo para mostrar que hay una institución que funciona después de 1958, pues no creo que nos funcione. Sí. Yo creo que esto va a ser muy útil para volver a la idea de la comisión de aforados, pero bien pensada. ¿Por qué? Porque es que hay ciertas instituciones en el diseño de una constitución que son para evitar que se acuse a alguien.
Sí. o que se persiga a algún poder, darle algún tipo de inmunidad. La comisión de absoluciones, como la llaman, cumple esa función. Es una barrera para proteger a alguien que tiene un fuero especial. Pero está tan desprestigiada que... Exacto, y entonces viene el enredo en Colombia, y es que se tiene la expectativa de que esa comisión sea una comisión judicial que persiga la corrupción de los políticos. Y esas dos cosas no van juntas. Entonces, eso está mal diseñado. Sí, no debería ser solo el magistrado cambiarlo. Pretel, porque hay muchas investigaciones en este momento en la Comisión se sepultan. de Acusaciones, entre ellas las investigaciones contra el ex fiscal Monte Alegre. Por eso, Yo María Jimena, coincido plenamente. Me parece que la comisión de acusación ha demostrado que está mal estructurada para cumplir el propósito al que está definida todas las veces que no ha funcionado, y ha venido a demostrar lo mismo la vez que ha funcionado. Claro, porque está perfectamente claro que aun cuando funciona, la injerencia absolutamente perversa de elementos de carácter exclusivamente político en este tipo de asuntos termina distorsionando investigaciones y casos como este de que se está hablando, y permite que entonces se diga que resulta que es una persecución del Ejecutivo contra un magistrado de la Corte porque resulta que ese magistrado había sido elegido, postulado por un expresidente de la República, en fin, una serie de asuntos que nada tienen que ver con los temas por los cuales se han, claro, se han planteado las denuncias contra el magistrado Pretel, ciertas o no ciertas, la justicia tendrá que resolverlo, pero me parece que la injerencia perversa de los asuntos políticos en eso ha demostrado que la comisión de acusación definitivamente no funciona ni siquiera cuando funciona. Esa es una buena conclusión. Esa es una muy buena... Nacho, ¿de qué? Yo creo que todo el mundo está pidiendo garantías, pero creo que la garantía fundamental es la publicidad, es el conocimiento público de todos los elementos, y eso no se da en la medida en que el debate en el que quieran involucrar a la opinión sea un debate exacto de procesalistas, de si se puso el sello o no se puso el sello. Creo que no es conducente ni tiene que ver con el tema, y por el contrario crea una nube en donde la opinión pública dice algo estarán ocultando. Claro. María Jimena, ¿puedo concluir para...? No, se nos quedó ya todo, se nos acabó todo. Doctor de la Espriella. María Jimena, mire... Un segundo, tiene lo un único segundo. que pedimos, lo único que pedimos el que estoy en esa comisión constitucionales de Jorge Pretel. No, Las quiero decirle que es que hoy... nos toca irnos ya. Ok, los que hoy piden el linchamiento de Pretel son los mismos que piden impunidad para la FARC. Muy coherente eso, por supuesto. Bueno, ahora sí llegamos, Acabamos de miembros pero de le voy a decir, usted es el campeón de la Muy retórica. coherente. El campeón muy de la coherente. retórica también. Muy coherente. Fantástico, de eso se trata el derecho también. Muy bien. No, María Jimena, sencillo. Un abrazo, María Jimena. Mire, Hasta luego. la comisión de acusación funciona si tiene herramientas. ¿Yo qué voy a proponer? Que haya magistrados auxiliares de carrera. bien. Que exista un cuerpo técnico independiente, porque actualmente depende de la Fiscalía, y Muy que bien. esté bajo el sistema penal, a propósito de lo que usted habla, Muy sistema penal acusatorio, que todo el mundo Nos sepa tocó- qué pasa en esa comisión. Nos tocó irnos. Muchísimas gracias a ustedes. Los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.